Ok, muchas gracias por asistir. Me siento muy honrada, un poco nerviosa también, pero bueno, vamos a empezar. El tema se llama etiquetas moleculares. ¿Para qué son? ¿Qué son y para qué sirven? Ok, perdón. Bien, entonces voy a comenzar, como decía mi reseña, me gusta mucho dar clase cuando ponen atención. Quiero preguntarle a ese joven de la camiseta negra, muy guapo que está ahí, si me puede leer. Bueno, el que sea de los dos que me pueda leer eso. Las diferencias entre las plantas y cualquier organismo se almacenan en su genoma y puede o no expresarse en características que permitan ser identificadas. Muchas gracias. Yo creo que eso todo el mundo lo entendemos, que estamos aquí presentes porque veo biólogos o que son por allá. Biólogos, abogados. Ellas, ¿no? Abogados. Excelente. Negocios de administración. Entonces, perfecto. Entonces es especial para ellos la plática, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver exactamente, por eso lo puse. Bueno, era un examen para él, pero ahorita te explico. Bien, miren, el genoma es lo que tiene escrito todo lo que somos, ¿verdad? Las diferencias, por ejemplo, aquí estamos puros humanos. Una diferencia obvia es, hay hombres y hay mujeres, ¿no? En todos los organismos, las diferencias y similitudes a veces pueden ser obvias, como aquí las diferencias. Si les pregunto forma, ¿ven diferencia? Sí. ¿Color? Sí. También. ¿El organismo? No, ¿verdad? Todos son frijoles. Entonces, a veces las diferencias y las similitudes pueden ser obvias, a veces no. Como dice ahí. ¿Bien? Hay veces que en el campo todos podemos verlo igual a simple vista. Este es una agave tequilana. Es la única planta que está autorizada para que la hagan tequila. Bueno, pero como ahorita estamos en The Beer Company, les pongo la cebada. La cebada es una de las especies que se pueden utilizar para hacer cerveza, ¿verdad? Porque hay otras. Así que salud, déjenme le doy un traguito, salud. Bueno, bien. Entonces, todas las diferencias, aquí puede ser que no encontremos ninguna diferencia obvia. ¿En dónde la podríamos encontrar? En el genoma. El genoma lo quiero comparar ahorita con una enciclopedia. Los chavos jovencitos a lo mejor no les tocó la enciclopedia en físico como nos tocó a nosotros. Entonces se los platico. Era una colección de libros con mucha información de muchos temas. Y nosotros podíamos ir a buscar ahí qué había. Entonces, esa enciclopedia estaba constituida por varios libros, libros. Si lo comparamos con lo que está escrito en los organismos son cromosomas, ¿sí? Cada cromosoma de un organismo contiene información que sirve para que el organismo sea lo que es, ¿no? Y luego, cada libro tenía capítulos. Bueno, cada libro un cromosoma. El libro está escrito con palabras, las palabras con letras, y en el caso de los organismos, los cromosomas con secuencias, y las secuencias están formadas de nucleótidos. Serían la unidad que equivale a una palabra. Con una palabra y con una letra podemos formar palabras, y con muchas palabras, mucha información, y con mucha información, cada libro que contiene toda la información del organismo. Entonces, todo esto nos sirve para estudiar y para reconocer diferencias y para darnos trabajo a los que trabajamos en el CUMBA. Bien, ¿cuál es la cuestión práctica? Toda esa información importante del organismo puede estar escrita en una etiqueta, ¿verdad? ¿Qué es una etiqueta? Pues todos las conocemos. ¿Para qué sirven las etiquetas? Ayudan a ordenar, indican pertenencia y, como ustedes dicen, ayudan a identificar. Cuando las diferencias en los organismos no son obvias, las etiquetas nos ayudan un montón. Ustedes conocen gente que sea mellizo, o sea, igualitos,
una cosa es gemelos y otra mellizos, ¿no? Gemelos pueden ser bien diferentes y hasta de diferente sexo. Mellizos son igualitos, tienen el genoma igual. Según yo, mellizos no son de diferentes sexos. Pues, bueno, pero tú reconoces la diferencia. Hay unos que son igualititos y tienen la información igualita. Entonces, cuando son igualitos los organismos, una etiqueta nos ayuda a identificar. Entonces, una etiqueta molecular, llegamos ya al tema principal, es un identificador particular para un organismo, ¿verdad? Bien, exacto. En el caso de los organismos, la etiqueta o el identificador nos ayuda en su estudio para muchos fines. Y yo les traje algunos casos de lo que hemos hecho en el laboratorio. Ahí, por ejemplo, pues esto que les estoy platicando en así, Karen, por ejemplo, le llevó como 6 años, ¿verdad? Y así, y a Pau más. Y a mí también, pero bien, ¿cuál era? Bien, ya después les platicamos los de ella, que eran más antiguos. Ahorita les traje unos más modernos. Bien, ¿cuál era el principio? Era el código de barras, ¿sí? Porque pues en un código de barras nosotros podemos encontrar un montón de información de un producto. Nosotros hacemos etiquetas para información de un organismo. Entonces, fíjense, aquí les puse el ejemplo en algunos números nos indican el país, la empresa, el número de producto y el dígito verificador. Entonces, si nosotros llevamos esto a un lector, el lector nos dice toda esa información. Nosotros creamos esos códigos, pero lo malo es que lo tenemos que leer nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué generamos una etiqueta en los vegetales? Aquí está el ejemplo. En los vegetales, que es con lo que nosotros trabajamos en el laboratorio, todo lo que esté escrito, toda esa enciclopedia que les expliqué al principio, está en cada célula. Y de ahí nosotros podemos sacar información según lo que queramos hacer con el estudio. Entonces, en la hoja tenemos muchas células, en la célula tenemos su DNA. ¿Se acuerdan qué es eso? Está en los cromosomas, está escrito en secuencias y las secuencias en nucleótidos, ¿verdad? Una serie de nucleótidos. Entonces, si ahí está la información, hay que sacarla primero de ahí. En los animales puede ser muchas otras cosas, ¿no? Nosotros usamos las células vegetales y las tomamos de las hojas. En los animales puede ser saliva, músculo, sangre, en insectos, patas, alas, abdomen. En el laboratorio no nos ha tocado trabajar mucho con esto, pero pues las técnicas son más o menos similares, ¿verdad? Ya teniendo el DNA, podemos hacer lo que les voy a explicar aquí con plantas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahorita pues hay muchos procedimientos automatizados, todo muy moderno, pero lo que tenemos que hacer es primero sacar ese ADN de la célula, ya sea el tejido que sea. Nosotros lo tenemos que moler y tenemos que ponerle sustancias para poder separar ese DNA de todo el contenido celular. Hacemos una separación de los fragmentos que se obtienen y después en esta técnica que se llama PCR y después tenemos el gel. Vean que se parece a un código de barras, ejemplo de lo que puse. Y posteriormente obtenemos la información de ahí y hacemos los análisis. Miren, aquí se ve un gel de poliacrilamida que nos separa los fragmentos, ¿verdad? Hay veces que nos salen bien feos, hay veces que nos salen bien bonitos. ¿Ande? Este era de Karen. No, déjenme corregirles, son de agave de Diana. Pero fíjense, puse estos dos ejemplos por lo siguiente. En este lado podemos ver que casi todas las muestras, porque cada carril que vemos es una muestra, casi todas estas son iguales y casi todas estas son iguales. Podrían tener diferencias mínimas, en cambio aquí, a lo mejor si me fijo, muchas son diferentes. Así nada más de ver el patrón, yo diría, pues a lo mejor todas son iguales, ¿verdad? Pero aquí
les puse el ejemplo. Bueno, es el mismo código de barras, pero volteado. Y les puse el ejemplo en dos individuos. Dos individuos que aparentemente son iguales. Sin embargo, tienen esta y esta banda que es la que los diferencia. Entonces, quitamos, ¿no se alcanza a ver? Un poquito. Pero bueno, aquí el caso es que la diferencia entre un individuo y otro, cuando nosotros los vemos todos iguales, puede ser mínima. Pero esa puede marcar la diferencia, ¿verdad? Puede ser que estos dos individuos, al tener esas bandas, tienen una información que les dice, tú no te vas a morir con una epidemia, con una enfermedad. Entonces, en el campo son los que vemos vivos cuando todos los demás se mueren, ¿no? Entonces, esa sería un ejemplo de la técnica que hacemos en el laboratorio, y de esos geles se toma la información y se convierte en un gráfico que es mucho más fácil de entender. Un ejemplo que les traje es esta pregunta que dice, ¿cuánto se parecen genéticamente plantas de la misma familia botánica? Para los que no son biólogos, les voy a contar. Las familias son igual que nosotros, tienen un mismo apellido y un nombre que las diferencia. Por ejemplo, yo tengo un hermano que también se apellida Torres Morán, pero que él se llama José Pablo y yo Marta Isabel. Pero bueno, es como un ejemplo de la familia y de las similitudes en una familia, ¿no? Es el mismo apellido, entonces en los nombres científicos, la vez pasada se habló de eso, los nombres científicos, el primer nombre indica como el apellido. Por ejemplo, los maíces se llaman sea maíz y hay muchas plantas que también se llaman sea, pero tienen otro nombre que es lo que los diferencia. Por ejemplo, sea parviglumis, sea luxurians, sea lo que sea, ¿no? Bien, entonces yo les traje un ejemplo con una familia que todos la conocen, ¿verdad? ¿Qué familia es? ¿Nadie sabe? Aloe es el apellido. Aloe vera completo es el nombre. La familia no se las puse porque está bien difícil y luego les van a preguntar al último. Se llama Asphodelaceae. ¿Cuál dijiste? Asphodelaceae ahora. Sí. Asphodelaceae. Bien, entonces miren. Ahorita ya todos mencionaron que conocen la sábila. El caso que nosotros hicimos en sábila es extraer todo el ADN, sacamos la información de ahí, hicimos un análisis y nos agrupó cada muestra. ¿Cuáles eran las muestras? Fíjense, en el grupo 1, aloe vera variedad chinensis, aloe juvena. Separado del grupo 2, que es un híbrido aloe por haworthia, el que sigue es aloe saponaria, luego aloe crosby, prolific y finalmente gasteria. ¿Qué andábamos haciendo nosotros con estas aloes? Bueno, queríamos buscar si los compuestos nutracéuticos y medicinales que están en aloe vera pueden estar también en los otros. Pero lo primero que hicimos fue ver si genéticamente eran muy emparentadas las dos, ¿verdad? Entonces, aquí, esta medida que tenemos abajo nos indica cuáles se parecen más, que serían al 100%, y cuáles se parecen menos. Si se fijan, casi ninguna se parece. Digamos, si hubiera metido un frijol, pues sale completamente aparte. Pero aquí se formaron esos grupos que me indican que genéticamente tienen poca relación, aunque son todas de la misma familia. ¿Cómo puedo imaginarme si eso es poco o mucho metiendo un grupo que no sea de la misma familia? Nomás que aquí no lo metimos porque no nos interesaba demostrarle a nadie que esto era de otra familia. Entonces, ese es un ejemplo de los trabajos que se pueden hacer con una etiqueta molecular. Luego, esta es la de los frijoles que vimos al principio. Los frijoles más chiquitos son silvestres. Los medianos eran intermedios y los más grandes son variedades mejoradas. O sea, ya cuando interviene el hombre, empieza a seleccionar información
y esas variedades se convierten en algo que le conviene más al hombre, ¿verdad? Porque estos chiquititos a lo mejor saben igual, pero no producen lo mismo. Es mejor tener mucha producción con frijoles grandes que con los chiquitos, ¿no? Entonces también lo que hicimos fue buscar la similitud entre los que eran cultivados, que salió en un grupo muy separado con la etiqueta que hicimos, y los silvestres que están en un grupo aquí abajo. Y además nos permitieron identificar de las variedades intermedias cuáles estaban más relacionadas con los mejorados genéticamente y cuáles más relacionadas con los silvestres. ¿Sí? Bien. Y luego, pues otro ejemplo es con las jamaicas. Aquí lo que nos hizo la mayor separación fue el tipo de hoja, esta que nosotros al principio creíamos que era marihuana, pero nos emocionamos, pero no, empezó a producir estos frutos y vimos que no era. Sí, flor. De hibiscus. Perdón, es rosácea. Sí. O malvace, no me acuerdo, malvace. Sí, malvace. Sí, es parienta de los tomates silvestrillos más. Bien, entonces aquí lo que vimos fue eso, que morfológicamente nosotros podemos diferenciar a los organismos. Si nosotros nos sacamos ADN y hacemos es malvace, ¿verdad? Hacemos este estudio, a lo mejor resulta que Marco no se parece a Marco, ni a Marco, más que en el nombre. O sea, todos tendrán del mismo género, pero diferente genotipo, ¿no? A lo mejor se van a parecer más ellos dos porque están emparentados. Entonces, sin ver a los organismos directamente o sin tener diferencias significativas, nosotros podemos identificar diferencias a partir de una etiqueta molecular, ¿va? Bien, y entonces eso sería todo. No sé si tengan preguntas. ¡Salud! ¡Salud!